Míreme, en el año 1912, entre la noche del 14 y madrugada del 15 de abril, ustedes saben lo que sucedió. El gran Titanic, el barco, comandado por el capitán Smith, salían de Inglaterra, del Reino Unido, hacia Nueva York, Estados Unidos. Todos estaban contentos porque era un barco de la última moda. Todos querían estar allí. Ustedes saben cómo terminó este barco. Este barco, que aproximadamente con el peso que llevaban eran unas 46,000 toneladas. ¿Saben qué es eso? 46,000 toneladas. El capitán dice: vamos a marcar un récord para llegar a Estados Unidos. Y comenzaron a darle motor al barco. 42 kilómetros por hora. Eso es demasiado para una máquina de 46,000 toneladas. 42 kilómetros por hora. Por todo el Atlántico. Algo sucede en el Atlántico. ¿Qué pasó allí? Cuenta la historia que un iceberg estaba allí, una gran montaña de hielo. Cuando la vieron muy cerca, fue muy tarde. Las 46,000 toneladas se estrellaron con un iceberg de más o menos 100 toneladas. La colisión fue impresionante. El barco se parte. Cuando fueron a mirar, no estaban los botes que realmente debería tener el Titanic. Algunos parten, algunos logran huir, otros no lo logran. Y tenemos una fatalidad de 1,500, más o menos 1,500 vidas muertas en el Titanic. Analizando el tema, ¿cuál fue el error? Si ustedes analizan la historia, el error de ese fatal accidente, del gran Titanic, que era comandado por el gran capitán experto. Y yo les voy a mostrar cuál fue el problema. A ver si la tengo aquí. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una llave. Según la historia, el problema fue una llave. Una llave. ¿Cómo así, pastor? El gran Titanic de 46,000 toneladas. ¿Por una llave? Sí. El día que el Titanic fue a zarpar del Reino Unido, un marinero llamado David Blair, de 37 años, que había estado siempre al cuidado y en todos los procedimientos del Titanic, le fue dada una orden. Le dijeron: mira, tú ya no vas a poder ir a Estados Unidos, eres relevado. Para él fue terrible. Cuenta la historia que él mandó una carta a su familia, bravo porque no lo dejaron viajar en el Titanic, porque él realmente merecía viajar. Abriendo un entre paréntesis, hay cosas que no te van a salir, pero hay veces es Dios que te está guardando. Haciendo un entre paréntesis, David Blair se va un poco enojado y su sustituto se llamó Henry Tingle. Se despidieron. David se quedó mirando el Titanic irse, mientras que el teniente Henry Tingle ocupó su puesto como marinero en el Titanic. Había un problema. David se quedó con una llave. Como fue un afán, como lo relevaron en el momento, hubo un descuido. Henry tenía la llave del gabinete donde estaban los binoculares. ¿Se entiende esa palabra acá?
En otros países se llama vista larga, o larga vista, o binoculares. Henry se quedó con la llave del gabinete. Él tenía que pasarle la llave al teniente que lo sustituía. Ese pequeño descuido, señores, dice la ciencia, inclusive uno de los que entrevistaron sobrevivientes del Titanic, dice: si hubiéramos tenido los binoculares, hubiéramos visto el iceberg 1800 metros antes de colisionar. Pero por falta de los binoculares, simplemente lo vimos 400 metros, cosa que ya no podíamos maniobrar y cambiar la ruta del barco. Por la falta de esos binoculares hubo el accidente. ¿Y todo por qué? Por un pequeño descuido. Diga conmigo: un descuido causa grandes tragedias. Por favor, repitan todo eso. Un descuido, un pequeño. ¿Sabe que esa llave la estaban subastando en Inglaterra? ¿Sabe cuánto la subastaron la llave del gabinete? $140,000. Una llave. ¿Usted daría $140,000 por una llave? Avíseme, aquí tengo la mía. $140,000 por la llave del gabinete que nunca se usó. Bueno, un pequeño descuido. Y usted dice: pastor, ¿por qué nos cuenta esto parte de la historia? Y así sucesivamente vas a encontrar historias que por un pequeño descuido hubieron grandes tragedias. Dios nos dio la salvación, pero dice la palabra de Dios, el autor de Hebreos capítulo 2 verso 1, póngamelo en pantalla. Hebreos capítulo 2 verso 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Míreme, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hay que prestar atención, no sea que nos deslicemos, que caigamos otra vez en lo que Dios nos sacó. Versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que si la gente antigua fue castigada por lo que hicieron, por no guardar la ley y la palabra. Mire el versículo 3, por favor, lean conmigo esa pregunta. ¿Qué dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si si descuidamos una salvación tan pequeñita? Diga esa palabra. Una salvación tan grande. Hermano, la salvación es grande. Gloria a Dios, es algo que no ponemos palabras para describir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es un regalo que no tiene palabras.